La patria es primero. No podemos aceptar lección de lo que ya fracasó. Donde no se le podían refutar sus sandeces y donde no se le podía poner a usted en el cesto de la basura, en ese momento sí muy bravos, pero cuando había debate abierto... No protegemos a nadie de los que se diga que acaparan. Ese no es nuestro tema. Los que no entienden y solo el debate político les interesa, no pueden concebir lo profundo que representa esta modificación que ahora estamos haciendo. Que en otros momentos de la historia se hicieron cosas mal, suponiendo, porque no fue así. Miren cómo encontró el salario mínimo nuestro presidente Andrés. Le daban de salario mínimo a los trabajadores de México en 2018 88.39 nominales. ¿Saben cuánto le van a dar para 2026? 315. Porque son muy chichos para venir aquí a leer textitos propagandísticos y luego lo retiran. Con argumentos, no con insultos, no con diatriba, no con engaño. Porque el país no tiene dinero. De cómo cuida el agua el gobierno de Morena, regalándosela a Trump de todos estos guachicoleros. Ya saben el resultado. ¿Para qué tanto brinco, tanto el suelo tan parejo? A ver, digan, ¿para qué tanto desvelo? Sí tienen derecho a hablar y les damos derecho a que patalien, a que digan, a que hablen y a que digan muchas cosas que no son ciertas. A quien solo le alcanza para ser diputado, solo puede injuriar a quien piensa distinto. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Por usted, compañero. Buenas tardes a todas, a todos. Esta ronda final que ustedes ven se pactó para las y los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios o quien el grupo designara. Yo le agradezco a mis compañeros que me permitan estar acá con ustedes. Y quiero hacer un resumen de la posición de nuestro grupo. Pero antes decir que aquí hay 500 representantes de las y los mexicanos. Todos, absolutamente todos, tenemos relación con una parte del electorado y por lo tanto venimos acá legitimados por lo que nosotros representamos. México es un gran país, es un país plural, es un país que no debe polarizar, es un país que se debe mantener unido ante los retos que enfrentan hoy las naciones latinoamericanas. Por eso acepté esta ronda, para que termináramos la jornada expresando la unidad, expresando que México es más importante que todo, pero también expresando cuál es la opinión de los segmentos de población que nosotros representamos y las partes técnicas que nosotros consideramos de la iniciativa que mandó la señora Presidenta de la República. Quiero reconocer a mis compañeros, a todos, a los 36, a quienes organizaron los foros que ustedes vieron acá, que es un esfuerzo del grupo parlamentario, a Israel Betanzos aquí en la Ciudad de México, a Alex Domínguez, a Tony Meléndez, a Noel, a Paloma, a Graciela en Chihuahua, a Erubiel Alonso en Tabasco, a Emilio Lara, a Cristian Castro, a Ariana, a Hugo en Campeche, a Luis Gerardo Sánchez en Guanajuato. Ahí hubo 2,000 personas que fueron a ese foro. A Humberto Ambriz en Aguascalientes, que además le reconozco el liderazgo que tiene nuestra bancada para organizar todo el debate, para darnos la información y para estar puntual en todo. A Nadia Navarro en Puebla, a doña Leti Barrera, líder de la CNC, que también con su información nos permite un gran debate.
Y hoy, en unas horas, se realiza uno en Jalisco. Una ex compañera de nosotros aquí, Hortensia Noroña. Amigas y amigos, nosotros no estamos de acuerdo por lo que ya hemos expresado. Escuché a varios de ustedes hablar de los pueblos originarios. Yo no cuestiono su cercanía. Lo que cuestiono es el argumento que usan. Suponiendo que fuera cierto, que no lo es, que en otros momentos de la historia se hicieron cosas mal, suponiendo, porque no fue así, eso no justifica para que ahora se haga algo que está mal. No lo justifica. Y yo les pido que ese argumento no lo usen, porque cuando lo usan están confirmando que van a hacer las cosas mal, porque antes se hicieron. Demerita su función. Ustedes son gente de bien que está acá. Demerita su función. La Constitución es muy clara sobre la consulta. La oposición, porque yo he escuchado con respeto a Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, no estamos pidiendo que no se legisle en materia de agua. Eso no estamos pidiendo. De hecho, en la Junta de Coordinación Política hay testimonio de que varios de nosotros habíamos estado pidiendo que se cumpliera con el mandato judicial, porque es un mandato también judicial. Por lo tanto, suspender hubiera sido bueno, escuchar a quienes estuvieron acá afuera, desahogar la consulta, puntualizar lo que decían o digan los pueblos originarios por cada uno de los artículos, escuchar a los productores, a las grandes organizaciones nacionales. Nosotros estamos honrados por la CNC, porque lo que venimos aquí a traer es lo que nos dicen los productores, la preocupación de los productores. Eso es lo que nosotros venimos a traer. Va a quedar para el futuro este tema de la fracción 13 del apartado A del artículo 2 de la Constitución. Nosotros hubiéramos quedado satisfechos si en el artículo 22 se le quitara, como dijo nuestro compañero Mario Zamora, la frase textual que viene ahí, donde dice: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Con eso hubiéramos quedado satisfechos, como lo dijo el compañero Mario Zamora. Nosotros pensamos que se castiga al agro, y lo decimos en el mejor de los planes y en el mejor de las lides. Y me remito, para no repetir todo, pero pido que se incluya en mi exposición a lo que dijo don Emilio Suárez Ligona. Nos preocupa si se hizo el cálculo de lo que va a costar a la economía nacional, porque no está tampoco adicionado ningún estudio, ni en la iniciativa, ni en el proyecto, ni en el dictamen que estamos discutiendo. Y sí va a costar. Le va a costar al erario y le va a costar a la economía del país, que son dos cosas. No estamos contentos porque no hay crecimiento del país, y no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI. Pero lo que está creciendo, lo poco que está creciendo, porque ayer vimos que se está cayendo incluso la venta de autos ligeros, está en el sector primario. Escuché con atención a alguno de ustedes que dijo en este debate de fotografías que se pusieron acá: es que tal productor tiene 3 concesiones, es un acaparador. Pues en este país se pueden tener 100 hectáreas y se pueden tener 3 concesiones de 1 pulgada y de media pulgada y de 10 pulgadas y de 4 pulgadas. Le están mandando, o les va a mandar esta Cámara o el Congreso
un mensaje a los productores que tienen esos volúmenes de agua, que esa va a ser la medida, 3, 4. Nosotros, como lo dijo don Alejandro Domínguez, estamos preocupados porque del texto se retiró el instrumento que impedía, del texto sustantivo, no del transitorio, se retiró el instrumento que impedía el acaparamiento. Nosotros no protegemos a nadie de los que se diga que acaparan. Ese no es nuestro tema. Nosotros ponemos sobre la mesa dos cosas. Por unos no puede pagar la Generalidad y por otro, chequen qué impacto va a tener. Se lo digo en la mejor de las líneas. Ya se publicó la reforma al 123, la del salario mínimo profesional, la misma que aquí festejamos, la misma que aquí dijimos qué bueno que va a haber un salario mínimo profesional, que este año serían 18,000 pesos para los policías, por ejemplo. No se publicó. ¿Y por qué no se publicó? Se los voy a decir, porque el país no tiene dinero para cumplir ese compromiso. Les dejo ese discurso de Noemilio Suárez. Nos preocupa que se perjudique a los campesinos más pobres. Miren, este populismo punitivo que en todos los partidos existe y en todos los sexenios existe, se convierte primero en un estímulo fuerte a la venganza, no a la justicia, y en un estímulo muy fuerte a la extorsión de quien puede caer en una infracción, esa o parecida. Yo espero que no, sobre todo porque la Conagua no tiene el número de elementos para subsidiar, para trabajar este tema. No nos gusta que se criminalice a los productores. Esta reforma es centralista y se los voy a decir con convicción. Este país es un país federado, 32 partes de la Unión, y tenemos varios sexenios de varios partidos, para que no nos… que se está centralizando la vida nacional con leyes generales, con normas generales, con atracciones de funciones. Eso no va a servir porque se está centralizando. Estamos en una regresión al siglo XIX. Dijo, estamos, no están, estamos. Nos preocupa la retroactividad, ya lo dije en mi discurso inicial, y me refiero a un transitorio que es muy claro, que es el segundo transitorio, donde se dice que todo se estará hasta que haya reglamentación aplicando la ley actual, pero que una vez entrada se aplica para la transmisión de concesiones y el uso del suelo. Nos preocupa que es confusa la ley y chéquenlo, brincamos de un artículo a otro. El tema de la transmisión de concesiones, hay un error ahí. La iniciativa cita uno de los artículos bis pensando citar el otro, pero así se va a ir. Así se va a ir, porque citaron no la reasignación, sino los volúmenes. Así se va a ir y se va a generar confusión, salvo que el Senado lo arregle y venga para acá. Pero es confusa. El tema de la transmisión brinca uno del 22 al 37, al 37 bis 2, al 37 bis 1, y luego se regresa uno a otros artículos. Es muy confuso. Y en la confusión, los que van a pagar los platos rotos son los campesinos. Y creo que es recaudatoria. Y ahí están las pruebas. Me dijo al líder de la mayoría,
a Ricardo Monreal. Le agradezco el tono final que estamos teniendo en este debate. Le agradezco la última reunión para poder expresar lo que cada partido piensa. Lo que nosotros pensamos, lo pensamos de buena fe. Y no obstante que alguien me pueda criticar, yo pienso que ustedes también de buena fe. Tenemos visiones distintas, sí, no está mal, ni es peyorativo, pero esas visiones no nos pueden polarizar, porque enfrente está el reto de crecer económicamente, de parar la inflación, de lograr la soberanía alimentaria, de lograr la soberanía energética y de construir un país fuerte y de bienestar. Las elecciones vendrán en el 27, nosotros tendremos certeza de lo que proyectamos, pero ese es el espacio del conflicto electoral. Este debe ser el espacio de la patria que está allá arriba, la patria que es primero, la patria que es de todos y para todos. Les agradezco al resto de los coordinadores, a Elías Lisha, a Carlos Puente, a Reginaldo Sandoval, a doña Ivonne Ortega, la posibilidad de este diálogo y que lo que aquí resulte sea para bien de México. Y don Ricardo, si el Senado hace cambios, tenga la certeza que nosotros estaremos aquí para discutirlos. No vamos a regatearle al país, como hoy sucedió, no le regateó nadie de los de aquí, ni un minuto. Creo que esta, Ricardo, compañeros coordinadores, es la sesión que más tiempo lleva, parece que desde el 2010, sin suspensión. O sea, hemos tenido más largas, pero esta es sin suspensión. Y eso da gusto, porque estamos aquí por México, por ese pedazo de México que usted representa y el que yo represento. ¡Viva México! Gracias. ¡Viva México! ¡Viva la patria! ¡La patria es primero! Muchas gracias, coordinador Moreira. Coordinador Moreira ha retirado su reserva, no hay materia a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el coordinador Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar propuesta de modificación. Voy a expresar algunos datos para poner en contexto en qué estamos y por qué es necesaria esta reforma o esta ley que estamos discutiendo el día de hoy. México es uno de los países con menor disponibilidad de agua dulce por habitante en América Latina, con un promedio nacional cercano a los 3.500 metros cúbicos por habitante al año, con regiones como Valle de México, La Laguna, Baja California o el Bajío, donde la disponibilidad real cae por debajo de los 1.000 metros cúbicos por habitante al año, nivel que se considera como estrés hídrico severo. El 70% del agua disponible se concentra en el sur-sureste, mientras que el 80% de la población y de las actividades económicas se ubican en el centro-norte del país. Esta desigual distribución genera conflictos sobre explotación de cuencas y altos costos de conducción. De los 653 acuíferos del país, más de 115 presentan sobreexplotación, lo que se traduce en abatimiento de pozos, hundimientos, pérdida de productividad agrícola y reducción del abastecimiento urbano. El crecimiento urbano proyectado entre 2025 y 2050 incrementará la demanda de agua potable en más del 30%,
presionando aún más a sistemas ya saturados. Grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León dependen de sistemas de abastecimiento costosos, vulnerables, que transportan agua por cientos de kilómetros. La infraestructura obsoleta ocasiona pérdidas de entre el 35 y el 50% de agua potable en redes municipales. La Red Nacional de Medición de Calidad del Agua reporta que una proporción creciente de ríos y cuerpos de agua presentan altos niveles de contaminación, químicos, metales pesados, hidrocarburos, residuos industriales y descargas municipales sin tratar. El sector agrícola, principal consumidor, aproximadamente el 70% de agua en México, genera una contaminación difusa por fertilizantes, nitratos, fosfatos y pesticidas, los cuales se infiltran en suelos y mantos acuíferos. La contaminación por descargas municipales afecta especialmente a regiones densamente pobladas, provocando afectaciones al ecosistema, aumento de costos de potabilización y riesgo directo a la salud pública. Solo el 52% de las aguas residuales del país recibe tratamiento antes de ser vertida al medio ambiente. Existen más de 2.500 plantas de tratamiento, pero aproximadamente un tercio opera por debajo de su capacidad, ya sea por falta de mantenimiento, costos energéticos o limitaciones municipales. La falta de tratamiento provoca que millones de litros de agua residual contaminen ríos estratégicos como los ríos Lerma, Santiago, Atoyac, Pánico, Coatzacoalcos. Miles de comunidades rurales carecen de sistemas de formas de abastecimiento dependiendo de pozos artesanales o norias y pipas. El rezago de infraestructura hidráulica y de saneamiento en municipios con marginación alta supera el 40%, con afectaciones directas sobre el derecho humano al agua. Cerca del 50% de los organismos operadores municipales presentan problemas financieros severos, dificultando la continuidad de los servicios. Sequías más prolongadas han afectado a estados del norte, centro del país, con impactos en la ganadería, agricultura y de abasto urbano. Las temperaturas elevadas aumentan la evaporación en presas, reduciendo la disponibilidad real. Eventos extremos como lluvias torrenciales y huracanes generan daños en infraestructura hídrica, contaminan fuentes de agua y saturan drenajes. La falta de acceso a agua potable afecta desproporcionadamente a familias en situación de pobreza, quienes suelen pagar hasta 10 veces más por litro al depender de pipas o garrafones. Las mujeres y niñas, las principales responsables de acarrear agua en comunidades rurales, lo que afecta a su salud, educación y seguridad. En regiones indígenas afromexicanas, el acceso es limitado por brechas territoriales y falta de reconocimiento de sistemas comunitarios. Todo esto es el diagnóstico que nos dice con claridad que esta ley es necesaria. Después de tanto discutir, porque es la sesión más larga que hemos llevado a esta Cámara, yo creo innecesariamente, porque están muy claras las visiones, están muy claras las concepciones que tenemos de la política pública. La política vieja que defendió el modelo neoliberal, la ley de 1992, y que no transformó esta ley a pesar del mandato de la Suprema Corte desde 2012, porque chocaba, como el modelo era la privatización y la reforma del 12 puso en el centro el acceso al derecho humano del agua, chocaba y por eso no hizo la reforma. Y no hay duda que en los dos gobiernos de Acción Nacional es donde mayor corrupción se instaló en la Comisión Nacional del Agua. No pudo nuestro presidente Andrés, sí avanzó
pero no pudo. Por eso reconocemos la valentía, la disposición, el arrojo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aventarse esta reforma que requiere la nación, que requiere la patria, que requerimos todas y todos los mexicanos. Y sin ninguna duda pone en el centro el acceso al agua como derecho humano, como marca la Constitución. Segundo, el combate al acaparamiento que se dio porque se permitió que entre particulares se vendieran las concesiones. Y por eso mismo, pues la Comisión Nacional del Agua no tiene un registro, no sabe dónde está la concesión ni con quién, el tamaño del acaparamiento. Pero hay que poner orden y eso es lo que está haciendo esta ley. Y por eso decimos también con claridad que está bien que nos demos aquí, porque no nos hablamos aquí entre nosotros, ya sabemos el pensamiento, la postura de la oposición y ya saben la postura de la 4T, ya saben el resultado. ¿Para qué tanto brinco si el suelo tan parejo? A ver, digan, ¿para qué tanto desvelo? Sí tienen derecho a hablar y les damos derecho a que patalien, a que digan, a que hablen y a que digan muchas cosas que no son ciertas. Pero hay que ser responsables. Yo les refiero al filósofo Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Si ya saben lo que va a pasar. Entonces, miren, este proyecto de la 4T, porque no podemos aceptar lección de lo que está fracasado. No podemos aceptar lección de lo que ya fracasó. Y ustedes no quieren aceptar que la 4T es una revolución pacífica profunda, es una transformación de la nación, del Estado, es una revolución de conciencias que ahora estamos haciendo por la vía pacífica, por la vía del convencimiento, y que en esa lógica deben de reconocer la última medición de nuestra presidenta, el 76% de los mexicanos de acuerdo con nuestra presidenta. El 70% de la militancia del PAN, del PRI y de MC apoya el ejercicio de nuestra presidenta. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No quieren darse cuenta de eso? Luego, si nosotros escucháramos argumentos de peso, argumentos, propuestas, ideas que favorezcan, las tomaríamos en cuenta, pero solo escuchamos diatriba, crítica, estar en contra de todo y a favor de nada. Miren dos datos que les voy a dar de esta revolución pacífica que acaba de anunciar nuestra presidenta de la República. La reducción de 48 a 40 horas va sin ninguna duda, y esa es una demanda que está en el plan de acción de la constitución de nuestro proyecto político llamado Partido del Trabajo desde 1990, porque nosotros nacimos para combatir el modelo neoliberal. Segundo anuncio importante que acaba de dar nuestra presidenta: el incremento del salario mínimo para el 2026 será de 13%. Y para el 2030 llegaremos con el salario mínimo a tener la posibilidad de adquirir 2.5 canastas básicas. Miren cómo encontramos cuando llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí nos dicen que con quién, pues con los dos, porque Andrés es el que inició este proyecto y nuestra presidenta está haciendo el segundo piso de ese mismo proyecto llamada 4T. Miren cómo encontró el salario mínimo nuestro presidente Andrés. Más bien le daban de salario mínimo a los trabajadores de México en 2018 88.39 nominales.
¿Saben cuánto le van a dar para 2026? 315. Hay un incremento de 227 nominales y 134 en términos reales. Y esa variable es la principal que ha sacado a 13.400.000 mexicanos de la pobreza a pesar de la pandemia. Imagínense sin pandemia lo que va a ocurrir. Por eso los invitamos a que sean autocríticos, a que lo que está positivo lo reconozcan, que el modelo de la 4T es 1000 veces superior al modelo neoliberal, al que pone en el centro el tema del mercado y que camina como principal engranaje la corrupción. Por eso ustedes extrañan ese ejercicio, pero ese ya se acabó, ya no hay moches. Aquí se distribuía el concepto de los moches y ya no hay moches para los diputados. Desde 2018 se acabaron. En el sexenio de Calderón, aquí la Cámara de Diputados distribuyó 150,000 millones en promedio de etiquetados vía ramo 23. Eso se acabó, ya no hay. También extrañan eso, pues eso es obvio. Entonces, amigas y amigas, diputadas y diputados, pueblo de México, no hay duda de que nuestro proyecto es muy superior al modelo neoliberal. Nosotros ponemos como eje el bienestar a las personas y no hay duda de que en eso vamos a tener éxito. Lo que estamos discutiendo ahora también lo entendemos, porque es el tema del agua y es tan concreto como este vaso con agua y es tan general como todas las aguas que están en nuestra patria. Por eso también genera esta inquietud. Pero esta es una ley que va apegada al tema del planteamiento que se estableció en la Constitución en el artículo 27 constitucional. Por eso es tan profundo lo que estamos votando ahora y va a repercutir en cada uno de las mexicanas y los mexicanos y van a ver el resultado positivo que vamos a tener a partir de que aprobemos esta ley. Nosotros, la 4T, vamos a incrementar nuestro apoyo junto con nuestra presidenta, no tengo ninguna duda. Y la oposición, por más que quiera, va a tener deficiencia. No tiene narrativa, no tiene proyecto. Convocaron a la gente para que se movilizara, todavía hay unos puentes ahí tomados, sin éxito. No tuvieron éxito, fallaron, porque le echaron mentiras a la gente. Para que sepan de qué es una concentración y una marcha, los invitamos el sábado, que se echen una vuelta ahí por Reforma y que vayan al Zócalo para que vean lo que es sentir y tener el apoyo del pueblo de México, para que aprendan a hacer una convocatoria de movilización, porque es necesario, y más ahora es necesario el tema de la unidad, porque nuestra patria está en la ruta contraria a cómo está el tema del norte, y no se vale que vayan a pedir apoyo. Estarían muy felices si hubiera intervención. No, hay que defender la patria a toda costa. Hay que unirnos como mexicanas y como mexicanos en eso y discutamos entre nosotros lo que es bien para la nación y lo que no, pero sin andar yendo a que el gobierno norteamericano nos intervenga. No le faltan ganas y si le damos pretexto, pues nos ponemos en riesgo. Por eso yo hoy aquí ratifico cada uno de los argumentos que vinieron a dar los compañeros diputadas y diputados del PT, porque somos un grupo pensante, unido, creativo, echado para adelante y vinieron aquí a dar sus argumentos, no diatribas. Y celebro también que estemos aquí unidos los de la 4T,
el Verde y Morena, representando a la mayoría del pueblo de México, echados para adelante, construyendo y escribiendo lo que significa la 4T. Y pues bueno, celebro que haya resistido el PAN y que haya resistido el MC y el PRI el debate. Estamos aquí resistiendo y aguantando, innecesariamente, pero estamos reconociendo que nos mantuvimos. Entonces, pues muchas gracias, diputadas y diputados y pueblo de México, que tengan plena seguridad que el PT no les va a fallar. Nunca hemos votado ninguna ley que perjudique al pueblo de México y no lo vamos a hacer. Esta ley ayuda al pueblo de México, ayuda a la nación sin ninguna duda. Muchas gracias y bueno, pásenla bien este día porque unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidenta. Quita la reserva, quita la reserva. Retiramos la reserva. Gracias, coordinador Reginaldo. No hay materia a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, para presentar propuesta de modificación. Muy buenas tardes, honorable Asamblea. El Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Cámara de los Diputados venimos ante ustedes, el Pleno de esta Cámara de los Diputados y ante México, aprovechando los medios de comunicación que establecen ese vínculo con la sociedad, las redes sociales y todas las vías por las cuales la sociedad mexicana puede seguirnos y estar enterada de los trabajos que venimos realizando. A abordar en este cierre de esta discusión de la Ley General de Aguas, una discusión de lo más amplia que se ha dado, más de 23 horas ya sesionando, más de 170 oradores que han subido a esta máxima tribuna de la nación, 50 cambios realizados de manera directa al proyecto de dictamen original, 475 reservas presentadas y a este momento 18 modificaciones al texto del dictamen. Con esto le decimos a México, no hay fast track. Es una discusión amplia en la que reconocemos las posturas de cada grupo parlamentario. Respetamos, como siempre lo hemos hecho desde el Verde, el que no podamos coincidir en algunos puntos con otros grupos parlamentarios. Pero eso es el debate al interior del Poder Legislativo y al interior de esta Cámara. El contraste de las ideas, de los proyectos y de la oferta que les llevamos a las y los mexicanos. Quiero reconocer a los coordinadores parlamentarios que a lo largo de toda esta discusión pasamos por muchos momentos, algunos más tensos, algunos más sencillos, donde se complica,
pero al final del día, como siempre, logramos, a través de la comunicación y el diálogo político, reencauzar el nivel del debate para poder entregarle buenas cuentas a nuestro país a través de un debate ordenado y con respeto. Saludo y reconozco a mi compañera diputada federal y coordinadora del Grupo de Movimiento Ciudadano, la diputada federal Ivonne Ortega. Gracias, Ivonne. A mi amigo y compañero coordinador, al diputado Rubén Moreira. Gracias, Rubén, por tu colaboración en todo momento. Al coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval. Al diputado coordinador, amigo Elías Lisha. Gracias, señor coordinador, por la disposición de avanzar en ese diálogo. Y un reconocimiento especial a mi amigo y paisano, líder de la mayoría, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, que en todo momento promovió y buscó el poder mantener un debate de ideas, de propuesta, de contraste, duro como debe de ser, pero con respeto. Y eso es algo que debemos de reconocer y debemos de seguir. Nuestro reconocimiento desde este grupo parlamentario, señor coordinador. En este debate que se ha dado de fondo, queremos decirle a México que si bien respetamos las posturas de aquellos grupos parlamentarios que no coinciden con nosotros, también tenemos que decir el por qué no compartimos algunas, pero sobre todo les queremos decir por qué sí lo estamos haciendo. Mandar un mensaje muy claro a todo México, poner un énfasis en nuestros productores, campesinos, agricultores y ganaderos acerca de las concesiones, las cuales les tenemos que decir de manera muy clara, hoy se regulan. No entiendo por qué parece algo extraordinario si hacemos o recapitulamos todos los diversos títulos de concesión que otorga el Estado mexicano, todos son regulados y la venta de ellos o herencia pasa o interviene la autoridad del Estado mexicano. En esta, una concesión del agua, de un bien común, de un bien de la nación, como es el agua, con mayor razón el Estado debe de intervenir para poder regular sin limitar el derecho de los titulares a vender o heredar las tierras con agua, respetando el mismo volumen. Eso se respeta y se da garantía para todas y todos los mexicanos. Se asegura que las concesiones solo se utilicen para su fin original o para garantizar el derecho humano al agua, evitando la sobreexplotación. Ya lo dijimos en esta tribuna, sin agua no hay vida y tenemos que pensar no solamente en el mañana, sino más allá. ¿Qué país le queremos dejar a las próximas y futuras generaciones? Este es un compromiso para con México, para con nuestros niños y para con las próximas generaciones, que con responsabilidad nuestra coalición está planteando al afrontar esta reforma. Se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional del Agua para asumir la rectoría del agua como bien
del dominio público. Era necesario cambiar ese paradigma. Era necesario que se vea y que la autoridad de la Conagua sea una autoridad fuerte, con facultades y atribuciones para poder regular, pero también para poder actuar contra aquellos que cometan cualquier tipo de abuso. Se crea un fondo de reservas de aguas nacionales para destinar agua a quienes más lo necesiten. También el agua dejará de tratarse como una mercancía y se garantizará su acceso para todas y para todos. Promovemos la tecnificación del campo, el uso eficiente del agua y la captación de agua de lluvia ordenada, sin afectar el ciclo hídrico. Se crea también ese catálogo de delitos que sanciona de manera proporcional a quienes afecten el derecho de acceso al agua y atentan contra los ecosistemas, excluyendo a quienes usan el agua sin fines de lucro o para actividades de subsistencia. Es un dictamen que responde y una ley que responde a la realidad que tenemos al día de hoy en nuestro país, a la realidad que hoy vive y enfrenta México. Es una ley que ve hacia el futuro, pero que también busca, y estoy seguro, dará justicia social. Más allá de lo que se diga y se sostenga aquí, les decimos a nuestros productores, agricultores, campesinos, ganaderos, que tienen certeza jurídica, que no habrá abusos en contra de ellos y el tiempo nos dará la razón. Es una ley a favor de México, es una ley a favor de darle sustentabilidad a nuestro país y darle viabilidad a ese crecimiento y desarrollo para el cual estoy seguro que, como lo dijo aquí el coordinador Moreira, todos queremos para nuestro país. Quiero reconocer a mi grupo parlamentario, a cada una de mis diputadas y diputados que pusieron su mayor empeño para estar trabajando en este proyecto de ley, en el proyecto de dictamen, en cada una de las modificaciones que realizamos, en cada reserva que logramos modificar, en cada reunión y atención que tuvimos con los productores o los grupos interesados que vinieron a manifestarnos ese interés. Hoy nos sentimos orgullosos del trabajo que desempeñamos y le podemos decir a México que hemos cumplido y estamos satisfechos con el trabajo que hacemos y les podemos ver de frente sin escondernos, que será una ley que beneficie a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias a este gran grupo parlamentario, la tercera fuerza política en esta Cámara de los Diputados. Y manifestamos y refrendamos nuestro compromiso con nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que seguiremos acompañándola y respaldando para enfrentar cada uno de los grandes retos de este país y consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¡Que viva nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Bravo! Muy buenas noches. ¡Que viva el verde! Muchas gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Dorin Cázar del Partido Acción Nacional. Con su venia, Presidenta. En primer término, quiero agradecer la deferencia a mi coordinador y amigo Elías Licha y el apoyo del grupo parlamentario que me permiten fijar nuestra postura el día de hoy. Creo que es una sesión que pinta de cuerpo entero lo que es el acontecer político nacional. Morena empezó robándole la carrera judicial y la autonomía y la justicia a los mexicanos. Luego decidió robarnos la transición energética.
decidió robarse los ahorros de los mexicanos en el Infonavit, decidió robarnos la transparencia y los organismos constitucionales autónomos. Solo el 0.4% de las solicitudes de transparencia y acceso a la información en su nueva ventanilla de transparencia han sido merecedoras de recibir la información requerida. Después nos robaron el juicio de amparo y hoy vienen a robarle a los agricultores, a los productores, a los ganaderos su agua y a robarle a los pueblos indígenas su derecho a la consulta previa. Esta sesión también refleja que para el gobierno y para su mayoría es más importante imponer una narrativa que hacer política. Así como no es lo mismo ser alumno que estudiante, tampoco es lo mismo ser diputado que legislador. Cuando se es legislador se entiende el valor del consenso. El que sabe ser parlamentario construye en la pluralidad y no regatea el debate a quien piensa distinto. A quien solo le alcanza para ser diputado, solo puede injuriar a quien piensa distinto. Nosotros no estamos satisfechos con el dictamen porque no resuelve los problemas de fondo. Déjenme ponerles algunos ejemplos de lo que es el gobierno de Morena. El río San Juan, un afluente del río Bravo que cruza Tamaulipas y Nuevo León y que abastece la presa Falcón. Es un afluente de un río que está solo en territorio nacional, pues Claudia Sheinbaum le regaló agua de ese río que no está en el Tratado de Aguas de 1944 a Abbott en Texas y dejó sin agua a todos los productores de Nuevo León y de Tamaulipas, sin siquiera pasar por el Senado de la República. Eso es el verdadero rostro de cómo cuida el agua el gobierno de Morena, regalándosela a Trump y quitándose las espaldas de un tratado y del Senado de la República a los productores de Nuevo León y de Tamaulipas. Es falso, como ya se ha dicho aquí, que respeten el traslado de dominio y el derecho de conservar esos títulos de concesión de todos los mexicanos. Y bien se dijo que el detalle, ahí es donde está el demonio, en los artículos 37 bis 1 y 37 bis 2. El segundo párrafo del 37 bis 2 dice que la reasignación de los volúmenes a que se refiere el presente artículo deberá someterse por parte de la Autoridad al Agua, análisis y autorización del Comité del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Ya se dijo aquí anteriormente por el diputado Ambriz, el caso de la presa Peña Blanca. Déjenme explicarlo a detalle. Es una presa que no construyó el gobierno de México, no tiene un centavo de dinero público en su construcción. Productores de guayaba decidieron organizarse, solicitaron una concesión al gobierno de la República y construyeron de su patrimonio una presa para captar agua pluvial y poder abastecer sus terrenos a la producción de guayaba. Después solicitaron el refrendo del título. ¿Y qué hizo el gobierno de Morena? Se los quiso negar para extorsionarles literalmente metros cúbicos de agua. Cuando sí existía la justicia autónoma y no la de los acordeones, se fueron al juicio de amparo y ganaron un amparo que obligó al gobierno a volverles a otorgar el título, como es la ley vigente, la ley que tutela el derecho que tienen los mexicanos y que no podía trastocar el gobierno de la República, porque están engañando al pueblo de México. No se dejen engañar, no ha cambiado nada. En la propuesta original de Sheinbaum no podían siquiera ustedes tramitar el refrendo de sus títulos de concesión o el traslado de esos títulos en herencia o en compraventa. Ahora lo que hacen es que los mandan a la ventanilla del nuevo derecho de piso, el derecho de piso del cártel del agua de Morena. Y entonces ahí les van a hacer lo que ya hicieron en Calvillo, en Aguascalientes. Sí les volvieron a dar el título después de que ganaron el amparo, pero les mocharon
500,000 metros cúbicos en una exhibición y le dieron a alguien que nunca construyó la presa, que no tenía derechos reconocidos ni tutelados y que nunca tuvo la iniciativa de hacer lo que el gobierno no supo hacer, otro título inexistente para tomar agua por 1,200,000 metros cúbicos de esa misma presa. ¿Por qué? Porque así se le antojó al cártel del agua. Y entonces ahora tenemos una presa que no construyó el gobierno, 2 títulos de concesión y uno a favor de alguien que jamás invirtió ni tuvo nada de derechos reconocidos anteriormente. Este es el mecanismo diseñado desde Aguascalientes para, con este segundo párrafo, robarle el agua a los mexicanos, porque el gobierno pretende, como ya se dijo aquí, decir no, ya no tienes derecho a tener tantos metros cúbicos, yo te los voy a quitar y se los voy a dar a quien yo quiera. Y nosotros estamos en contra de eso. Déjenme ponerles un símil. Si alguno de ustedes tiene un panel solar en su casa, ¿tiene derecho el gobierno a decir que de los kilowatts que produzca esos paneles solares que ustedes pagaron, que ustedes instalaron, que ustedes invirtieron para no tener un consumo alto de energía eléctrica, puedo venir yo a pedirle al CFE de Bienestar que me dé los kilowatts de sus paneles solares nada más porque soy amigo de todos estos guachicoleros? Por supuesto que no. Y nos vienen aquí a hablar de huachicol. No me voy a extender, pero a ver, a los que quieren hablar de sexenios anteriores, por eso hacía la diferencia entre legislador y diputado. Nosotros, el coordinador Reginaldo, no tostoneamos nuestra dignidad por Cendis ni por carbón para Lamborghinis. Y por eso está el reclamo de cómo fue el trato de la mayoría, porque son muy chichos para venir aquí a leer textitos propagandísticos y luego lo retiran. A nosotros no nos dejaron dar el debate en lo particular en las comisiones en la mañana y nos emplazaron al debate en la reserva, y cuando se vieron derrotados en el debate de la reserva, ¿qué hicieron? Usaron su mayoría para regatearnos el debate de la reserva. Tan no han arreglado el problema de fondo que dejaron de defender su reserva porque no tenían cómo refutar que no hicieron la consulta a los pueblos indígenas y porque no aguantaron el debate y usaron su mayoría para arrebatarnos las rondas que estaban pactadas. Tan es así que ahora vienen aquí a insultarnos muy bravos y muy machitos, pero cuando usted tenía la oportunidad de venir aquí a un debate pactado, sin estar apoltronado aquí, donde no se le podían hacer preguntas, donde no se le podían refutar sus sandeces y donde no se le podía poner a usted en el cesto de la basura, en ese momento sí muy bravos, pero cuando había debate abierto, a cerrarlo con su mayoría cobarde. Y así como nos quisieron callar a nosotros hoy, quieren callar a los que afuera reconocen que no está bien el dictamen. Termino con una pregunta cándida. Si el dictamen con todo y la reserva es tan mágico, tan esplendoroso, tan benéfico, ¿por qué no aceptaron la propuesta del PRI de que estuvieran aquí todos los productores y los campesinos vitoreándonos? Si esto es tan mágico, ¿por qué es que no lo anunciaron todos los coordinadores en una conferencia de prensa con todos los que están tomando las carreteras? Si esto es tan bonito, ¿por qué lo tuvieron que esconder, imponer y chicanear regateando el debate? Es cuanto, Presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, ha sido un debate intenso. Después de 24 horas, siento
78 oradores en esta tribuna. Es complicado aceptar como estrategia partidista que no se escuchó a quienes están en desacuerdo con esta ley. 178 oradores. Ha sido un debate amplio, por momentos difícil, de contrastes, y que en lo personal a mí no me sorprende. Antes, quiero agradecerle a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, el PAN, el PRI, Elías Licha y Rubén Moreira, Carlos Puente, del Partido Verde y del PT Reginaldo, Ivonne Ortega, de MC, porque nos escucharon para reencauzar el debate, y eso se agradece, porque había todavía 60 oradores, y eso nos hubiera llevado a tener que sesionar toda la tarde y parte de la noche si no hubiésemos reencauzado el debate. Y eso me parece que debo de destacarlo y de reconocerlo. Sí, es cierto, tenemos diferencias. Nosotros tenemos programas de nación distintos. Nadie lo duda y nadie lo ha negado. Nuestro proyecto alternativo de nación es distinto al que venía imponiéndose en México en la época del neoliberalismo. Sí somos distintos en los modelos políticos, económicos y sociales. Por eso es que se presentan estos debates profundos, dispares y hasta encontrados, que no nos debe de asustar, ni tampoco nos puede distanciar. Lo que nosotros estamos construyendo en este modelo de nación es un modelo humanista, un estado social de bienestar que beneficie a los más desprotegidos. Y por eso muchas de las naciones han fracasado, porque cuando triunfan en las urnas no llevan a cabo reformas jurídicas profundas. Muchas naciones, ahora que el péndulo político se está observando y de la izquierda a la derecha están oscilando, estos países no transformaron sus sistemas normativos. Nosotros en México, Morena, PT y Verde, estamos influyendo en la agenda jurídica, en la agenda legislativa. Esa es la explicación que pudiéramos ofrecer, porque nosotros no queremos una mera alternancia política en el poder público. Nosotros queremos una transición, un cambio de régimen que está en proceso de consolidación. Nosotros siempre nos planteamos este cambio de régimen y desde estas tribunas, por la vía pacífica, estamos cambiando el sistema normativo nacional. Es importante también afirmar que muchas de las expresiones aquí repetidas en el cierre de esta sesión
han sido repetidas una y otra vez. Y podríamos refutarlas una y otra vez. Ayer yo emitía un posicionamiento, un discurso con un tema que le titulé Mitos y Realidades. Aunque por el tiempo solo pude desarrollar 7 o 9 temas, pero he elaborado un documento desde el punto de vista jurídico, académico, con todos los mitos y realidades que contienen estos dos instrumentos jurídicos, la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. 45 mitos en una de ellas y 16 en otra. Es un documento que nos hemos esforzado en presentar con seriedad, con argumentos, no con insultos, no con diatriba, no con engaño, analizando cada artículo modificado y argumentando lo que hemos hecho en favor de la población. Porque hemos situado al agua como el valor más preciado de la nación y hemos elevado a rango legal la prohibición del acaparamiento de títulos de concesiones de agua y estamos también estableciendo una política de Estado en el manejo del agua bajo la rectoría del Estado Nacional. Como hemos hecho con otras empresas del Estado que estaban sometidas a privatización, estamos recuperando al agua para que no se privatice como ya empezaba a hacerse en muchas partes del país. Por eso este documento, presidente, no puedo leerlo, son 90 páginas, pero le solicito de manera amable lo plasme íntegro en el diario de debates para que todos los mexicanos y mexicanas que deseen hacerlo puedan acceder a la verdad jurídica, a la verdad histórica, a la verdad moral que nos asiste al movimiento que pertenecemos. También les puedo decir con toda verdad, el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Es un principio político desde la época del Florentino que no pierde vigencia. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Pero en el campo, a pesar de las dificultades, no tiene eco ni la demagogia, ni el populismo, ni las mentiras, porque los campesinos tienen sentido común, los campesinos tienen historia de lucha en su parcela, en su tierra, en su agua. Y una vez que les demos los instrumentos concretos de estos contenidos, de estas leyes, se darán cuenta que la campaña mediática era falsa y no tenía sustento. Por eso nosotros estamos tranquilos, estamos verdaderamente serenos frente al juicio de la historia. Yo quiero desde aquí enviarle un saludo respetuoso
a la titular del Ejecutivo Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque por una sola razón es la autora de la iniciativa. Durante casi 12, 13 años después de la reforma constitucional, nadie se había atrevido a enviar una iniciativa de tal magnitud. Por eso las 24 horas que tenemos debatiendo, las 24 horas que hemos dedicado al análisis y discusión de estos dos instrumentos jurídicos son poco relacionado con el profundo interés nacional que reviste. Los que no entienden y solo el debate político les interesa, no pueden concebir lo profundo que representa esta modificación que ahora estamos haciendo. Yo tengo mucha confianza de que al momento de aplicar la ley vamos a corregir viejos vicios, vamos a combatir la corrupción y vamos a ordenar la expedición de concesiones, prohibiendo el acaparamiento y la monopolización, la venta ilegal del agua en todas las comunidades del país. Ya lo veremos. En la práctica nos dirán incluso aquellos que se opusieron, tenían razón. No había forma de seguir frenando una reforma tan profunda para la vida pública de la nación. Por eso estimo que este debate ha sido importante. Por momentos la pasión desborda y por momentos el insulto sustituye a la razón y al argumento, pero luego tenemos que retomar nuestra responsabilidad y creo que México nos une y nos identifica. Que haya diferencias, está bien, no debe a nadie extrañar. Que haya puntos de vista encontrados, también es natural en una democracia. Yo prefiero 1000 veces que sea en estos centros de deliberación donde se expresen las posiciones más radicales o más sensibles que tenerlos en otros espacios de clandestinidad. Aquí es donde todos debemos deliberar, discutir y acordar las reglas de la conducción institucional del país. Quiero solo decirle, Presidenta, muchas gracias a los vicepresidentes y vicepresidentas, también muchas gracias a las secretarias y secretarios de la mesa directiva, lo mismo, a los medios de comunicación que cubren la fuente, también muchas gracias. Y a todos les puedo expresar, los que vamos a votar en favor, que nos asiste la razón jurídica, política, social y moral. Y vamos a ver los resultados pronto de este profundo instrumento jurídico para la nación mexicana. Quiero felicitar a mis compañeros de Morena. Les puedo decir que me siento muy orgulloso de ustedes porque hicieron un gran papel en la tribuna y en las comisiones y me siento muy halagado de ser su compañero de lucha y ser su coordinador, que me enaltece. ¡Que viva Morena! ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum!